Era una tarde fresca de octubre, allá por el estado de San Luis Potosí. Había salido de Laredo con un cargamento de frutas y verduras frescas, destino a la central de abastos en la Ciudad de México. Tenía un contrato ajustado, como siempre, y solo un par de días para completar la entrega. Mi camión, un viejo Dina que me ha acompañado desde hace años, roncaba como si cada viaje pudiera ser el último. Pero él siempre cumplía, igual que yo. La vida de camionero no es para cualquiera. Hay que soportar noches largas, soledad y carreteras que parecen no tener fin. A cambio, se gana una sensación de libertad que no encuentras en otro trabajo. Al menos eso pensaba hasta que aquella noche todo cambió. Había pasado la caseta de Matehuala cuando decidí detenerme en una fonda para cenar algo. La carretera estaba tranquila, solo el ocasional destello de luces de otro camión se veía a lo lejos. La fonda era de esas que parecen haber estado ahí desde siempre. Una construcción pequeña, paredes de bloc y un techo de lámina oxidada. En el estacionamiento había 2 tráileres más, pero lo que llamó mi atención fue un tercer camión, un monstruo oxidado que parecía salido de otro siglo. Estaba estacionado en la esquina más oscura del lugar, como si el dueño quisiera que no lo vieran. Las grietas en el chasis eran visibles incluso a la luz tenue de los focos colgantes. Era un Dina, como el mío, pero mucho más viejo. Era difícil decir si estaba pintado de blanco o si el tiempo le había arrancado el color. Parecía hecho de ceniza, como si estuviera a punto de desmoronarse. Entré a la fonda y me senté en una mesa junto a la ventana. Pedí unos tacos de guisado y un café bien cargado. Mientras esperaba, no pude evitar preguntar al mesero por el camión. ¿Ese tráiler?, respondió con una sonrisa nerviosa mientras me servía el café. Siempre está ahí. Nadie sabe de quién es, pero dicen que no es buena idea acercarse. ¿Por qué?, pregunté, intentando sonar despreocupado. El mesero miró hacia la cocina, como asegurándose de que nadie más escuchara. Dicen que está maldito, que pertenece a un trailero que desapareció hace muchos años. Algunos dicen que si lo tocas, no vuelves a ser el mismo. Solté una carcajada. Historias así eran comunes, pero no dejaban de ser eso, cuentos. Aún así, cuando salí de la fonda y volví al estacionamiento, me quedé un rato observando aquel camión. Había algo inquietante en él, algo que no podía explicar. Las grietas parecían moverse con la luz de la luna, como si el camión respirara. Decidí seguir mi camino. Subí a mi camión y retomé la autopista. La noche estaba oscura y sin luna. El único sonido era el rugido del motor y el golpeteo de los neumáticos contra el asfalto. La soledad de la carretera era casi reconfortante. Pero entonces lo vi. Apenas pasados unos 20 minutos de haber dejado la fonda, las luces traseras de un camión aparecieron en la distancia. Me extrañó, porque no había visto a nadie más en la carretera. A medida que me acercaba, reconocí el perfil del Dina destartalado. Era el mismo que había visto en la fonda, con sus grietas imposibles y su apariencia de ruina ambulante. Intenté rebasarlo, pero parecía acelerar cada vez que lo intentaba. Bajé la velocidad para mantener distancia y fue ahí cuando noté algo que me heló la sangre. Las luces traseras parpadeaban como si estuvieran a punto de fundirse, pero entre los destellos parecía haber algo más. Figuras, rostros deformados que se reflejaban en el vidrio trasero de la cabina. Apreté el volante con fuerza, negándome a creer lo que estaba viendo. «Es el cansancio», me dije. «Llevas demasiado tiempo manejando». Pero las figuras seguían ahí, como sombras danzando en un fuego. Intenté no mirarlas y concentrarme en la carretera. Fue entonces cuando el Dina frenó de golpe, obligándome a hacer lo mismo. El rechinido de los neumáticos resonó como un grito en la noche. Bajé del camión, furioso. ¿Quién en su sano juicio frenaba así en plena carretera? Caminé hacia la cabina del Dina, pero no había nadie dentro, solo el silencio. Entonces, sin previo aviso, el camión comenzó a desmoronarse. Las grietas se extendieron por toda la estructura y en cuestión de segundos,
El camión se convirtió en polvo. Regresé a mi camión y arranqué tan rápido como pude. El corazón me latía con fuerza y las manos me temblaban al volante. Por más que intentaba calmarme, no podía olvidar lo que había visto. A los pocos minutos comencé a escuchar un ruido extraño. Era un golpeteo, como si algo estuviera atrapado en el tráiler. Me detuve en el acotamiento y bajé para revisar. Caminé alrededor del tráiler con una lámpara en la mano, buscando el origen del ruido. No encontré nada fuera de lo normal, pero cuando regresé a la cabina, algo estaba mal. El asiento del copiloto tenía marcas, como si alguien con garras lo hubiera rasgado. Encendí el motor de nuevo y seguí conduciendo. El ruido persistía y ahora se sumaba un extraño olor a quemado. Mi cabeza daba vueltas intentando encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. Fue entonces cuando vi las grietas. Primero aparecieron en el tablero, pequeñas y casi imperceptibles. Luego comenzaron a extenderse por el parabrisas y los retrovisores. Era como si mi camión estuviera siendo devorado desde adentro. Frené de golpe y salté fuera de la cabina, pero las grietas no se detuvieron. Mi viejo Dina, mi compañero de tantos años, comenzaba a desmoronarse frente a mis ojos. De pie en la carretera, observé cómo mi camión se convertía en polvo. La desesperación me invadió, pero entonces escuché un ruido detrás de mí. Al girarme, vi al otro Dina. Estaba ahí, intacto, como si nada hubiera pasado. Las luces de su cabina parpadearon y por un momento pensé que se encendería. Pero, en lugar de eso, la puerta del conductor se abrió lentamente. No supe qué me impulsó a acercarme. Quizá quería respuestas, o tal vez era simplemente el deseo de terminar con todo de una vez. Subí a la cabina y me senté al volante. Todo dentro del camión era viejo, polvoriento, pero funcional. Había un extraño símbolo tallado en el tablero, algo que no reconocí. El motor se encendió por sí solo y el camión comenzó a moverse. No tenía control sobre el volante ni los pedales. Todo a mi alrededor era oscuridad, salvo por las luces del Dina que iluminaban el camino. Fue entonces cuando escuché las voces, voces que no eran mías, que no eran de este mundo. Voces que narraban historias de muerte y desesperación, de camioneros que se habían perdido en la carretera y nunca habían regresado. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el camión se detuviera. Cuando desperté, estaba en la misma fonda donde todo comenzó. Mi viejo Dina estaba en el estacionamiento, intacto, como si nada hubiera pasado. Pero algo en mí había cambiado. Sentía las grietas en mi propia piel, como si parte de mí hubiera quedado atrapada en ese camión maldito. Desde entonces evito esa ruta, pero cada vez que paso cerca no puedo evitar mirar hacia la fonda. Y ahí está el Dina destartalado, con sus grietas que parecen respirar. A veces pienso en acercarme de nuevo, pero sé que si lo hago, esta vez no regresaré. Esa noche manejaba por la carretera que conecta Matehuala con San Luis Potosí. Era mi tercer viaje de la semana, y aunque estaba cansado, el compromiso de entregar la mercancía a tiempo era lo primero. Transportaba un cargamento de autopartes y tenía que llegar al siguiente punto de descarga antes del amanecer. Me gustaba manejar de noche porque el tráfico disminuía, pero esa paz también tenía su precio: soledad y la constante amenaza de accidentes o asaltos. Todo comenzó cerca de un pequeño poblado llamado Cedral. Había pasado una gasolinera unos kilómetros atrás y decidí detenerme en el acotamiento para revisar los neumáticos. Una vieja costumbre, pero me daba tranquilidad saber que todo estaba en orden. Después de unos minutos, subí de nuevo al tráiler y me preparé para continuar. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Era un taxi, uno de esos clásicos Tsuru amarillos con una franja negra. Iba delante de mí, avanzando despacio, casi como si esperara algo. Lo extraño fue que al mirar su letrero luminoso, noté que tenía un número: 88.
No era raro que un taxi tuviera un número de identificación, pero algo en la forma en que brillaba bajo las luces de mi tráiler me resultó inquietante. Decidí ignorarlo y seguí manejando. Unos minutos después, el taxi desapareció de mi vista. La carretera estaba completamente vacía y pensé que había tomado algún desvío, pero justo cuando empecé a relajarme, lo vi de nuevo, más adelante. Esta vez, el número en su letrero había cambiado. Ahora decía 64. ¿Qué carajos?, murmuré ajustando los espejos para asegurarme de que no había más vehículos cerca. Decidí acelerar un poco para alcanzarlo. Quería ver si tal vez era mi imaginación, pero apenas me acerqué, el taxi se desvió hacia un camino secundario y desapareció entre los árboles. Algo no me cuadraba. La carretera estaba completamente oscura y no había luces de pueblos cercanos. ¿Cómo era posible que hubiera taxis por ahí? Continué mi trayecto, intentando no pensar demasiado en el asunto. Encendí el radio para distraerme, pero ninguna estación captaba señal. Solo había estática. Me sentí un poco intranquilo, pero no era la primera vez que algo raro me pasaba en la carretera. Siempre había historias de camioneros que veían cosas extrañas en la noche, sombras, figuras al borde del camino, incluso gente que desaparecía sin dejar rastro. Me dije a mí mismo que probablemente era una coincidencia, un taxi cualquiera que había tomado un atajo. Pasaron otros 15 minutos, cuando, al llegar a un tramo más recto de la carretera, lo vi otra vez. Esta vez estaba estacionado al lado del camino, con las luces intermitentes parpadeando. El letrero en el techo ahora decía 42. Frené de golpe y mi corazón empezó a latir con fuerza. No podía ser el mismo taxi. Era imposible que hubiera llegado tan rápido hasta ese punto. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué demonios estás haciendo aquí?, dije en voz alta, aunque sabía que nadie podía oírme. Encendí las luces altas para ver mejor y por un segundo juraría que vi una silueta dentro del taxi, una figura oscura que parecía estar mirándome. Pero cuando parpadeé, ya no había nadie. Tomé aire y aceleré, dejando atrás el vehículo. Mi instinto me decía que no debía detenerme. A medida que avanzaba, los encuentros con el taxi se volvieron más frecuentes. A veces aparecía delante de mí, otras veces a un costado de la carretera. Lo más perturbador era que el número en su letrero siempre cambiaba. Primero fue 28, luego 15 y más tarde 73. Cada vez que lo veía, sentía que algo me observaba, como si el taxi estuviera jugando conmigo. En un momento, ya cerca de las 3 de la madrugada, decidí parar en un paradero para despejar mi mente. Había un pequeño puesto de comida al borde de la carretera, atendido por una mujer de mediana edad. Pedí un café bien cargado y traté de conversar un poco con ella para calmarme. «Oiga, ¿ha visto taxis por aquí?», pregunté, intentando sonar casual. Ella me miró con extrañeza. «¿Taxis? No, aquí no pasan taxis. Esta carretera es muy solitaria a estas horas. ¿Por qué lo pregunta?». Negué con la cabeza y fingí que no era nada importante, pero su respuesta solo aumentó mi inquietud. Después de unos minutos, regresé al tráiler y me preparé para continuar. No podía quedarme ahí toda la noche. El taxi apareció por última vez cuando estaba a menos de 30 kilómetros de San Luis Potosí. Esta vez no estaba estacionado ni delante de mí. Lo vi acercarse rápidamente por mi retrovisor, como si estuviera tratando de alcanzarme. Su letrero decía 100, un número que no había visto antes. Sentí que mi respiración se agitaba mientras lo observaba acercarse cada vez más. «No vas a atraparme, maldita cosa», dije, apretando el volante con fuerza. Aceleré hasta que el motor rugió, pero el taxi parecía no tener límites. Estaba justo detrás de mí, tan cerca que podía ver los faros reflejándose en mi espejo. Luego, de repente, se desvió hacia un costado y me rebasó a una velocidad imposible. Frené de golpe, con el corazón latiendo como loco. El taxi se detuvo unos metros delante de mí y esta vez no desapareció.
Apagué el motor y me armé de valor para salir del tráiler. Algo en mi interior me decía que tenía que enfrentar aquello, lo que fuera que fuera. Caminé despacio hacia el vehículo con la linterna de mi celular iluminando el camino. Cuando llegué a la puerta del conductor, el taxi estaba vacío. No había rastro de nadie. El letrero ahora no tenía números, solo decía una palabra: corre. Mi sangre se heló. Sentí que alguien, o algo, me observaba desde los árboles cercanos, pero no me atreví a mirar. Di media vuelta y corrí de regreso al tráiler. Conduje sin detenerme hasta llegar a la ciudad, donde finalmente vi las luces de la civilización. Me estacioné en una gasolinera y respiré hondo, intentando calmarme. Nunca supe qué era ese taxi ni por qué me persiguió. Algunos dicen que la carretera guarda secretos que no debemos tratar de entender, y creo que tienen razón. Desde esa noche, cada vez que veo un taxi en la carretera, no puedo evitar fijarme en su letrero. Hasta ahora, ninguno ha cambiado de números, pero en el fondo sé que algún día podría volver a encontrarme con él, o peor aún, con aquello que lo manejaba. A veces, cuando me detengo a cenar en algún paradero solitario, pienso en esa noche en la carretera que cruza por el norte de Zacatecas. Era un tramo que había recorrido decenas de veces. Conocía cada curva, cada pequeño poblado que quedaba a la distancia con sus luces parpadeantes. Sin embargo, nunca imaginé que algo tan extraño pudiera suceder en un lugar tan familiar. Había salido de Monterrey con rumbo a Guadalajara cargando refacciones de maquinaria pesada. El reloj marcaba cerca de las 8 de la noche cuando crucé la caseta de Saltillo. Mi plan era manejar hasta Fresnillo, dormir unas horas y luego continuar. La carretera estaba desierta, apenas veía uno que otro camión en dirección contraria y por momentos la sensación de soledad era abrumadora. Después de unas horas, decidí detenerme en un parador cercano a Concepción del Oro. La rutina de siempre: un café bien cargado, revisar llantas y una llamada rápida a casa para avisar que todo iba bien. La señora que atendía en la fonda me reconoció. «Otra vez por acá, joven. No se duerma en la curva grande, ya sabe que cobra víctimas seguido». Me reí, aunque en el fondo sus palabras me dejaron una pequeña incomodidad. Esa curva era famosa entre los camioneros. La llamábamos La Mordida, porque varios no salían vivos de ahí. Regresé al tráiler, ajusté los espejos y continué. El clima estaba fresco, perfecto para manejar sin distracciones. Pasados unos kilómetros, me encontré con la curva de la que me habían hablado. Bajé la velocidad, poniendo toda mi atención en el camino. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un camión de caja blanca venía detrás de mí a toda velocidad, como si no le importara la pendiente ni los posibles accidentes. Encendí las luces intermitentes para dejarle espacio, pero no parecía querer rebasarme, más bien aceleraba cada vez más, hasta que sentí el impacto en la parte trasera de mi tráiler. El golpe fue seco, brutal. Sentí cómo la caja temblaba y escuché el ruido de metal contra metal. Frené de inmediato, tratando de controlar el volante. «Maldita sea», grité, pensando en la carga y en el daño. Cuando finalmente logré detenerme, bajé a revisar. Pero ahí fue donde empezó lo raro. No había daño alguno. Mi tráiler estaba intacto. Revisé la caja, los ejes, las luces traseras. Nada. Como si el choque no hubiera ocurrido. Miré a mi alrededor buscando el camión blanco, pero no había rastro de él. Me quedé parado unos segundos, escuchando solo el viento. ¿Había sido mi imaginación? No tenía sentido. Regresé al volante, un poco inquieto, pero tratando de convencerme de que tal vez había confundido un bache o algo así. Reinicié la marcha y todo pareció volver a la normalidad, hasta que unos 20 minutos después volví a verlo. Esta vez estaba frente a mí. El mismo camión blanco, con las luces traseras parpadeando como si tuviera problemas eléctricos. Estaba detenido a mitad del carril, obligándome a frenar de golpe.
Encendí las luces altas para indicarle que se moviera, pero no hubo respuesta. Bajé la ventana y toqué el claxon. Nada. Me decidí a orillarme para rodearlo, y justo cuando pasaba junto a él me di cuenta de algo que me heló la sangre. El camión no tenía conductor. Miré hacia la cabina por puro instinto, esperando ver a alguien, pero estaba completamente vacía. Solo había un asiento roto y papeles tirados por el piso. Aceleré dejando atrás la escena, pero no podía sacarme esa imagen de la cabeza. ¿Cómo era posible? Intenté racionalizarlo. Tal vez había bajado el chofer, tal vez estaba cerca. Pero algo en mí sabía que no era tan simple. Pasaron otros 40 minutos antes de que lo volviera a encontrar, y esta vez fue peor. El camión apareció en mi retrovisor, acercándose de nuevo a toda velocidad. Sus luces parecían más brillantes, casi como si intentaran cegarme. Intenté mantener la calma, pero el pánico comenzó a apoderarse de mí. Cuando estaba a solo unos metros de mi tráiler, desapareció. No frenó, no se desvió, simplemente dejó de estar ahí. Me detuve en el primer parador que encontré. Bajé del camión temblando, sintiendo que algo muy extraño estaba pasando. En el parador había otros 2 traileros y me acerqué a ellos con la intención de preguntar si habían visto algo raro. Uno de ellos, un hombre mayor con una gorra desgastada, me miró con curiosidad cuando mencioné el camión blanco. ¿Dijiste un camión blanco?, preguntó, encendiendo un cigarro. Asentí, todavía tratando de calmarme. Ese camión lleva años en esta carretera. Se dice que hace como 20 años un chofer lo perdió en la curva grande. Chocó contra otro tráiler y murieron los 2 conductores. Desde entonces, varios han dicho que lo ven. Aparece, te persigue y luego desaparece. Es como si repitiera el accidente una y otra vez. Mi piel se puso de gallina al escuchar eso. No quise quedarme más tiempo ahí, así que volví al tráiler y continué mi camino, rezando para no volver a ver ese maldito camión, pero mis oraciones no sirvieron. Apenas pasaron unos kilómetros cuando volvió a aparecer, esta vez a mi lado. No intentó chocarme, pero se mantenía paralelo, como si quisiera que lo viera. El volante me temblaba en las manos y sentía el sudor frío correr por mi espalda. Intenté ignorarlo, pero cada vez era más difícil. De repente, se desvió bruscamente hacia mí, obligándome a girar el volante y salirme del camino. Logré detenerme en la terracería, jadeando y con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Miré hacia la carretera y, como antes, el camión ya no estaba. Solo el sonido del motor de mi tráiler rompía el silencio. Decidí que no podía seguir así. Saqué mi celular y llamé a un compañero de confianza, alguien que también hacía la misma ruta con frecuencia. ¿Dices que viste el camión blanco?, preguntó después de que le conté todo. Había un tono serio en su voz, como si ya hubiera escuchado esa historia antes. Sí, y casi me saca del camino. ¿Qué se supone que debo hacer?, pregunté desesperado. No lo provoques, sigue manejando y no te detengas hasta que llegues a Fresnillo. Algunos dicen que si le haces frente el camión, bueno, que puede llevarte con él. Esa última frase me dejó helado. Decidí seguir su consejo y no detenerme más. Encendí el motor y continué, con el corazón latiendo con fuerza en cada curva, en cada kilómetro. Durante el resto del trayecto sentí su presencia. Aunque no lo veía, sabía que estaba cerca. Las luces de otros vehículos me parecían más brillantes, como si fueran el camión blanco regresando. Finalmente vi las luces de Fresnillo a lo lejos. Nunca me había sentido tan aliviado de llegar a un lugar. Entré al primer estacionamiento de tráileres que encontré y apagué el motor. No dormí esa noche. Me quedé sentado en la cabina con los ojos bien abiertos, esperando ver si aparecía de nuevo. No volvió, pero desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar sentir un escalofrío. Y si escucho un camión acercarse demasiado rápido detrás de mí, rezo para que sea real.
porque después de esa noche aprendí que no todos los camiones en la carretera llevan conductor. Algunos solo repiten una muerte que nunca se termina. Hay cosas que, aunque las recuerdes 1000 veces, no logras encontrarles sentido. Esto me pasó hace unos años, en una noche que me sigue persiguiendo. Esa carretera, ese auto, todo me dejó una marca que ni el tiempo ni la distancia pueden borrar. Aquella noche llevaba una carga de materiales de construcción desde Monterrey hacia Guanajuato. Era mediados de otoño y las lluvias habían dejado las carreteras pesadas y llenas de charcos. Había pasado el día entero manejando y mi único descanso había sido una parada rápida para comer algo en un puesto de tacos cerca de Saltillo. El reloj del tablero marcaba que eran casi las 11 de la noche cuando llegué a un tramo solitario entre Matehuala y San Luis Potosí. El cielo estaba despejado, pero la carretera todavía estaba húmeda. No había mucho tráfico. De hecho, no había visto otro vehículo en más de una hora. Me acomodé en el asiento, preparándome para una noche larga. El ronroneo del motor y la monotonía de la línea blanca al borde del camino me estaban empezando a adormecer, así que encendí el radio para escuchar una estación de norteñas. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, apenas iluminado por los faros de mi camión, apareció un auto estacionado al borde del camino. Era un sedán viejo, de esos que se ven más en deshuesaderos que en la calle. Al acercarme, noté que estaba completamente cubierto de lodo seco. No era una capa ligera. Parecía que alguien había sacado ese auto de un pantano y luego lo había dejado secar al sol. Lo raro era que no había llovido en esa zona en varios días y no había charcos grandes cerca. Reducí la velocidad mientras pasaba junto a él, intentando ver si alguien necesitaba ayuda. Pero no vi a nadie adentro, solo el auto, inmóvil y cubierto de esa capa de barro endurecido, como si hubiera estado ahí por años. Seguí manejando, pero algo no me cuadraba. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Decidí no darle más vueltas y me concentré en el camino. Sin embargo, apenas unos minutos después, algo en el retrovisor llamó mi atención. El mismo auto, el sedán cubierto de lodo, ahora venía detrás de mí. ¿Qué demonios?, murmuré en voz baja, mirando por los espejos laterales. Iba despacio, manteniendo una distancia constante detrás de mi camión. Lo curioso era que no recordaba haberlo visto arrancar. Simplemente apareció en el retrovisor como si siempre hubiera estado ahí. Intenté concentrarme en el volante, pero no podía dejar de mirarlo. De vez en cuando, sus faros parecían parpadear como si algo los obstruyera, y ese lodo seco no tenía sentido cómo podía cubrir completamente el auto, incluso las ventanas y los neumáticos. Decidí acelerar un poco. Mi tráiler no es precisamente un auto de carreras, pero con un poco de esfuerzo podía dejar atrás a la mayoría de los vehículos. Al principio pareció que funcionaba. El sedán quedó rezagado y sus luces desaparecieron de mis espejos. Me sentí más tranquilo y empecé a pensar que solo había sido mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero la calma no duró mucho. Unos 10 kilómetros más adelante, al dar una curva, lo volví a ver. Esta vez estaba en medio del carril contrario, completamente detenido. Lo reconocí de inmediato por el lodo seco que lo cubría como una armadura. Pisé el freno con fuerza y mi camión gruñó mientras reducía la velocidad. Pasé a su lado, despacio, con los faros iluminando su carrocería. Todavía no había señales de un conductor o de algún pasajero. ¿Estás bien?, grité por la ventana, aunque no esperaba respuesta. No hubo movimiento. Era como si ese auto no perteneciera a este lugar, como si fuera una pieza perdida de otro tiempo. Algo en mi interior me decía que no debía detenerme, así que aceleré y seguí adelante. Pero ya no podía ignorarlo. Estaba claro que algo raro pasaba con ese auto. Más adelante encontré una gasolinera. Decidí detenerme más que nada para calmarme.
Mientras llenaba el tanque, otro trailero se acercó a la tienda. Era un hombre mayor, con un chaleco reflectante y una gorra deslavada. «Buenas noches», le saludé, buscando conversación. «¿Ha visto algo raro en la carretera? ¿Como un auto abandonado o algo así?» Me miró con curiosidad, pero su expresión cambió cuando mencioné el auto. «¿Un sedán cubierto de lodo?», preguntó en voz baja. Asentí, sintiendo un nudo en el estómago. «Más te vale no seguirlo», dijo casi como un susurro. «Hay historias de un carro así en estas carreteras. Dicen que si lo sigues, terminas perdido, o algo peor». Intenté reírme para aliviar la tensión, pero no logré encontrarle gracia. Agradecí su consejo y subí de nuevo al camión, decidido a terminar la ruta lo más rápido posible. La carretera estaba más oscura ahora, sin luna y con apenas unas cuantas luces ocasionales de postes distantes. Todo estaba en silencio, excepto por el sonido del motor y el golpeteo de los neumáticos sobre el pavimento. Me sentía incómodo, como si algo me estuviera observando desde algún lugar. Fue entonces cuando volvió a aparecer. Esta vez el auto estaba delante de mí, avanzando lentamente en el mismo carril. Intenté frenar, pero no quería quedarme mucho tiempo cerca de él. Cambié de carril y lo adelanté, pasando junto a esa carrocería cubierta de lodo. Mientras lo rebasaba, miré de reojo al interior. No había nadie al volante. El miedo me golpeó como una ráfaga de aire helado. Aceleré tanto como pude, intentando alejarme de ese auto maldito, pero no importaba cuánto avanzara, siempre volvía a aparecer, ya sea delante o detrás de mí. Cada vez que lo veía, sentía que el aire se volvía más pesado, como si algo invisible estuviera llenando la cabina de mi tráiler. En un momento, noté que el radio empezó a fallar. Las canciones se interrumpían con estática y sonidos extraños, como si alguien estuviera intentando hablar a través de las interferencias. Mi teléfono no tenía señal y el GPS marcaba un punto en blanco, como si hubiera salido del mapa. Finalmente, tomé una decisión. En un cruce solitario, giré hacia una carretera secundaria. Era un camino de terracería, pero sentía que cualquier cosa era mejor que seguir por la ruta principal. El camión avanzaba con dificultad sobre el terreno irregular, pero al menos no veía al sedán. O eso pensé. Apenas unos minutos después, las luces del auto aparecieron nuevamente detrás de mí. Esta vez no había dudas, estaba siguiéndome. Aceleré, aunque el terreno no era ideal para un tráiler. El camión se sacudía y el motor gruñía con cada bache. Sentí que algo iba a romperse, pero no me importaba. De repente, las luces desaparecieron. Miré por los espejos y no vi nada. Fue como si el auto nunca hubiera estado ahí. El alivio duró poco. Al dar una vuelta cerrada, el sedán apareció de frente, estacionado en medio del camino. Frené de golpe y el tráiler se detuvo con un chirrido ensordecedor. Bajé del camión, armado con una linterna y una llave inglesa, decidido a enfrentar lo que fuera que estuviera jugando conmigo. Me acerqué al auto con cautela. El lodo seco hacía que pareciera una roca más que un vehículo. Toqué la puerta del conductor, pero estaba fría como el metal bajo cero. De repente, escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero no vi nada, solo la oscuridad y la silueta de mi camión. Cuando volví la vista al auto, ya no estaba. Subí al tráiler tan rápido como pude y pisé el acelerador. No me importaba si rompía el motor o las suspensiones, solo quería salir de ahí. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a una carretera más amplia y vi las luces de una pequeña comunidad. Me detuve en una tienda y me quedé ahí hasta que amaneció. Al día siguiente, cuando conté mi historia en la central de carga, algunos compañeros me miraron con incredulidad, pero otros asintieron en silencio. Uno de ellos me dijo que había escuchado historias similares, siempre en esa región. Nunca volví a tomar esa ruta y hasta el día de hoy evito manejar de noche si puedo. A veces
Mientras conduzco por carreteras solitarias, pienso en ese auto cubierto de lodo y me pregunto qué habría pasado si me hubiera detenido por más tiempo o si lo hubiera seguido. No quiero averiguarlo. Esa noche llevaba un cargamento de abarrotes desde Mexicali hasta Tijuana. Era un trayecto que conocía bien, aunque implicaba cruzar la Rumorosa, esa carretera que ya de por sí carga con un montón de historias de accidentes y tragedias. Había salido al atardecer con la intención de aprovechar el fresco de la noche. El clima estaba despejado y aunque el viento ya comenzaba a hacerse notar, no era nada fuera de lo normal. Todo iba bien hasta que llegué a las primeras curvas. El aire parecía más pesado, casi como si algo invisible estuviera cargándolo de tensión. No le di importancia y encendí la radio, pero todas las estaciones se escuchaban con estática. Nada nuevo, me dije, y apagué el aparato. Me concentré en la carretera, asegurándome de no tomar las curvas demasiado rápido. En el retrovisor podía ver las luces de un auto pequeño que me seguía a una distancia prudente. Su presencia me tranquilizó un poco. Nunca está de más saber que no estás completamente solo en un tramo tan desolado. Unos kilómetros después, noté algo extraño. Las luces de aquel auto empezaron a acercarse demasiado, como si el conductor hubiera decidido acelerar de golpe. ¿Qué demonios le pasa?, murmuré para mí mismo. Toqué el claxon un par de veces para advertirle, pero no hubo respuesta. Cuando el auto estuvo a punto de pegarse a mi defensa trasera, frené ligeramente para que pudiera rebasar. En lugar de eso, comenzó a retroceder. Sí, retroceder. No lo vi dar la vuelta ni maniobrar para cambiar de dirección. Simplemente comenzó a moverse hacia atrás, como si alguien estuviera jalándolo. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero traté de mantener la calma. Quizá está jugando, algún idiota queriendo hacerse el gracioso, pensé. Aún así, mantuve mi distancia, sin quitarle la vista de encima. El auto siguió retrocediendo, cada vez más rápido, hasta que estuvo justo frente a mí. Toqué el claxon nuevamente, esta vez con más fuerza, mientras pisaba el freno para evitar el choque. Pero en ese instante ocurrió algo que jamás podré olvidar. Justo cuando el auto estaba a punto de impactarse contra mi tráiler, se desvaneció. No hay otra forma de describirlo. De un segundo a otro, el vehículo se convirtió en una nube de humo gris que se disipó rápidamente, como si nunca hubiera estado ahí. Me quedé congelado, con las manos firmemente sujetando el volante y el pie aún sobre el freno. El motor seguía rugiendo bajo mis pies, pero todo lo demás estaba en un silencio sepulcral. Por un momento pensé que había imaginado todo, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero al mirar nuevamente por el retrovisor, vi algo que me hizo cuestionarlo todo. El mismo auto, con sus faros encendidos, estaba ahora a una distancia considerable, como si nada hubiera pasado. Esto no puede estar pasando, susurré para mí mismo con la voz temblorosa. Continué manejando, aunque el miedo ya se había instalado en mi pecho. Las curvas de la Rumorosa parecían más estrechas que nunca, y el viento golpeaba mi tráiler con tanta fuerza que temía que me hiciera perder el control. De repente, en una de las rectas, vi algo al borde de la carretera. Era una mujer. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia el vacío. Su vestido blanco ondeaba con el viento y su cabello largo cubría parcialmente su rostro. Reduje la velocidad, no porque quisiera detenerme, sino porque algo en mi interior me decía que debía hacerlo. Cuando estuve lo suficientemente cerca, la mujer giró la cabeza lentamente y me miró directamente. Sus ojos, completamente negros, parecían absorber toda la luz a su alrededor. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza.
Antes de que pudiera reaccionar, la mujer comenzó a caminar hacia el tráiler. «No, no, no», grité, mientras aceleraba para alejarme de ahí. Pero al mirar por el retrovisor, vi que ahora estaba sentada en la cabina, justo detrás de mí. «No debiste venir por aquí», dijo, con una voz que sonaba lejana, casi como un eco. El terror me paralizó. No sabía qué hacer. Quise detenerme, pero mi instinto me decía que era una mala idea. En lugar de eso, seguí conduciendo, esperando que todo fuera una pesadilla que terminaría al amanecer. Finalmente, llegué al famoso crucero de La Rumorosa, ese lugar donde convergen varias leyendas sobre apariciones y accidentes inexplicables. A esas alturas, estaba al borde del colapso, pero me obligué a seguir. Fue entonces cuando vi algo que me heló la sangre. En medio del crucero estaba el auto que había visto antes. Sus luces estaban apagadas, pero podía distinguir claramente su figura en la penumbra. A su lado había varias personas, todas vestidas de negro. No se movían, simplemente estaban ahí, mirando hacia mi tráiler. Cuando me acerqué un poco más, todas giraron la cabeza al mismo tiempo, como si estuvieran sincronizadas. «No puedes huir», escuché que decía la voz de la mujer, aunque esta vez no estaba en la cabina. El viento comenzó a soplar con más fuerza, y mi tráiler empezó a sacudirse como si algo invisible intentara empujarlo. Con todas mis fuerzas luché por mantener el control. Finalmente logré pasar el crucero, y cuando miré por el retrovisor nuevamente, todo había desaparecido. El auto, las personas, incluso la mujer. El resto del camino fue un borrón de ansiedad y adrenalina. Cuando llegué a Tijuana, no pude evitar contarle lo sucedido a un compañero camionero mientras descargábamos el tráiler. Me miró fijamente, con una mezcla de incredulidad y miedo. «Esa mujer que viste», dijo, después de unos segundos. «La han visto otros también. Dicen que aparece para advertir a los que están a punto de sufrir un accidente en La Rumorosa. Pero lo del auto, eso es nuevo. No supe qué decir. Hasta el día de hoy, no estoy seguro de qué fue lo que vi. Lo único que sé es que cada vez que paso por La Rumorosa, llevo un rosario colgado del espejo retrovisor y trato de no mirar por el retrovisor más de lo necesario. Uno nunca sabe qué podría estar observándote desde atrás». Todo ocurrió en un viaje por la Sierra Negra, entre Puebla y Veracruz. Había aceptado un encargo complicado, transportar maquinaria pesada hasta un pequeño pueblo a las faldas de la sierra. El recorrido era largo y las curvas, traicioneras. Era octubre y las lluvias habían dejado el camino húmedo, con esa niebla espesa que parece que se aferra al pavimento y no te deja ver más allá de unos pocos metros. Salí al caer la tarde, como suelo hacer cuando la carga es delicada. El motor del camión resonaba con fuerza mientras avanzaba, pero la soledad de la sierra me calaba los huesos. Mi única compañía era el sonido del limpiaparabrisas y el eco de los gritos de algún ave nocturna. Hacía frío, pero era el tipo de frío que no tiene que ver con el clima, sino con algo más, algo que no podía explicar. La radio fallaba cada tanto, pero la dejaba encendida para evitar que el silencio tomara el control. Escuché un par de canciones rancheras hasta que la estática dominó. Decidí apagarla y concentrarme en el camino. Todo iba bien, hasta que llegué a una curva particularmente cerrada, conocida por los locales como la Boca del Diablo. No era la primera vez que pasaba por ahí, pero esa noche la niebla hacía que la curva pareciera más peligrosa de lo habitual. Fue justo ahí donde lo vi. Un camión apareció de la nada, avanzando en dirección contraria. Lo extraño era que no llevaba los faros encendidos. Solo distinguí su silueta en el último momento, una mole de metal que venía directo hacia mí. No había tiempo para pensar. Giré el volante con todas mis fuerzas y sentí como las llantas traseras derraparon.
Los frenos chirriaron y por un instante temí que el remolque volcara. Cuando logré estabilizarme, el camión que había esquivado ya no estaba. Miré por el retrovisor, pero no había rastro de él. Ni luces, ni el ruido de un motor alejándose. Nada. Apenas estaba recuperando el aliento cuando un grito desgarrador llenó la cabina. No venía de fuera, venía de dentro. Era como si alguien estuviera gritando justo detrás de mi asiento. «¿Quién anda ahí?», grité, mientras giraba bruscamente la cabeza. Nada, solo mi cargamento y el vacío del remolque. Pero ese grito, jamás había escuchado algo igual. Era humano, sí, pero había una desesperación en él que me puso la piel de gallina. Quise convencerme de que había sido mi imaginación, una alucinación provocada por el cansancio, pero entonces lo escuché de nuevo, esta vez más fuerte, más cercano. Me detuve en el arcén, con el corazón latiendo como un tambor. Bajé del camión, dejando las luces encendidas. Quería asegurarme de que no había atropellado a nadie al esquivar el otro camión. Caminé alrededor del vehículo, alumbrando con una linterna, pero no encontré nada, ni rastros de sangre, ni huellas, ni siquiera señales de que otro camión hubiera pasado por ahí. «Tranquilo, estás cansado», me dije en voz alta, tratando de convencerme. Subí de nuevo a la cabina, pero el ambiente dentro del camión era diferente. Era como si el aire se hubiera vuelto más pesado, más denso. Encendí un cigarro para calmarme y decidí seguir adelante. Pero ese grito seguía resonando en mi cabeza. El camino se hizo más complicado a medida que avanzaba. La niebla parecía envolverlo todo y el frío era cada vez más intenso. Sentía los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Fue entonces cuando, en un pequeño claro de la carretera, vi una figura parada al borde del camino. Era una mujer. Estaba descalza y llevaba un vestido blanco que parecía demasiado ligero para el clima. Al principio pensé que era una ilusión, algo creado por la niebla y las sombras, pero cuando pasé junto a ella, levantó la mano como pidiendo un aventón. No podía dejarla ahí. Era una zona peligrosa y la temperatura seguía bajando. Frené unos metros adelante y bajé la ventana. «¿A dónde va?», pregunté, tratando de que mi voz sonara más firme de lo que me sentía. Ella no respondió. Caminó lentamente hacia el camión y subió sin decir una palabra. Su rostro estaba cubierto por el cabello y cuando intenté mirarla por el retrovisor, lo único que vi fue su silueta quieta en el asiento del copiloto. «¿Está bien?», pregunté de nuevo. Ella asintió, pero no dijo nada. Intenté sacarle plática para aliviar la tensión. «Este tramo es peligroso, especialmente con esta niebla. ¿Qué hacía sola por aquí?». De nuevo, ningún sonido salió de su boca. La incomodidad creció. Sentía su presencia como si me estuviera observando, aunque nunca levantara la vista. Decidí concentrarme en el camino. No faltaba mucho para llegar a un pequeño restaurante, donde siempre paraban los camioneros. Quizás ahí podría dejarla y que alguien más la ayudara. Pero el ambiente se hizo más extraño. El aire dentro del camión estaba helado, como si la temperatura hubiera caído en picada. De pronto, el olor a tierra mojada y gasolina fue reemplazado por un hedor indescriptible, como algo podrido. Miré de reojo a la mujer, pero seguía inmóvil, con las manos descansando en su regazo. Cuando llegamos al restaurante, frené bruscamente y me giré hacia ella. «Aquí podemos», empecé a decir, pero el asiento estaba vacío. La puerta del copiloto nunca se abrió. No había forma de que hubiera bajado sin que yo me diera cuenta. Salí del camión y corrí al restaurante, pero el lugar estaba completamente vacío. No había nadie, ni clientes, ni empleados, solo mesas y sillas cubiertas de polvo, como si el lugar llevara años abandonado. El silencio era opresivo. Sentía que algo o alguien me observaba. Di media vuelta y corrí de regreso al camión, decidido a dejar ese lugar lo más rápido posible. Subí, encendí el motor y pisé el acelerador,
Pero mientras avanzaba, me di cuenta de algo aterrador. Las marcas de las llantas en el camino no eran solo las mías, había otras huellas, más antiguas, pero idénticas, como si un camión hubiera pasado por ahí antes. O tal vez, como si estuviera siguiendo las mismas huellas una y otra vez. El pánico me consumió. Aceleré más, sintiendo cómo el remolque temblaba detrás de mí. Entonces lo vi de nuevo. El camión de los faros apagados, parado en medio de la carretera, como esperándome. Esta vez no podía esquivarlo. Cerré los ojos y esperé el impacto. Pero el impacto nunca llegó. Cuando abrí los ojos, estaba estacionado en una gasolinera. Un despachador me miraba con preocupación desde la ventana. ¿Todo bien, amigo?, me preguntó. Asentí lentamente, aunque no tenía idea de cómo había llegado ahí. Miré el reloj del tablero. Había pasado casi una hora desde que salí de la curva, pero no recordaba haber recorrido todo ese trayecto. Pagué por el diésel, aún temblando, y decidí no decir nada de lo que había visto. ¿Quién iba a creerme de todos modos? Esa noche terminé el viaje, pero las preguntas me han seguido desde entonces. ¿Qué era el camión sin faros? ¿Y quién era la mujer que subió a mi cabina? Algunas noches, cuando la carretera está especialmente oscura, juro que puedo escuchar ese grito, otra vez, resonando en el eco del motor. Y cada vez que paso por la Sierra Negra, evito a toda costa la boca del diablo. Prefiero no tentar a la carretera. Era finales de otoño, una época en la que los días parecen más cortos y las noches más largas. Venía de un viaje desde el norte cargado con electrodomésticos para entregar en Guadalajara. Había tomado la carretera libre, porque la cuota no solo estaba cara, sino que además había oído que estaban asaltando seguido por ahí. La libre, aunque más sinuosa, al menos me daba la sensación de estar más cerca de otros pueblos, de más vida. Pero esa noche, esa carretera me mostró que no siempre es mejor estar cerca de algo. Había salido de Monterrey un martes por la tarde. El viaje empezó bien, música a buen volumen, una coca bien fría en la hielera y el cielo despejado. Pasé el primer tramo con calma, sintiéndome dueño de la carretera. Llegué al estado de Zacatecas al anochecer y decidí detenerme en una gasolinera cerca de Concepción del Oro para echarle diésel al camión y estirar las piernas. Ahí, mientras compraba un café, un hombre mayor con sombrero de paja me vio y me dijo con voz grave: «No se quede mucho tiempo en esta zona, compa. De noche pasan cosas que es mejor no ver». No le di importancia. Pensé que era el típico señor queriendo meter miedo con leyendas de pueblo. Le sonreí y le agradecí el consejo antes de subir de nuevo a mi tráiler. Aceleré y seguí mi camino, pero a partir de ese momento sentí una inquietud extraña, como si algo pesado se hubiera quedado conmigo en la cabina. La carretera estaba casi vacía y el paisaje árido de Zacatecas apenas se distinguía bajo la luz de la luna. Eran más o menos las 10 de la noche cuando lo vi por primera vez. Un sedán oscuro pasó lentamente junto a mí, más lento de lo que cualquier coche debería ir en una carretera. Me pareció raro, porque no intentaba rebasarme ni parecía tener prisa. Solo me alcanzó. Se mantuvo unos segundos paralelo a mi tráiler y luego avanzó. Miré hacia la ventanilla para ver al conductor. Fue un error. El tipo no tenía rostro. No sé cómo describirlo de otra forma. Era como si alguien hubiera borrado completamente sus rasgos. No tenía ojos, ni nariz, ni boca. Nada. Solo una superficie lisa y pálida que brillaba levemente con la luz de los faros. Me quedé helado, incapaz de reaccionar, y cuando por fin pude moverme, ya estaba a varios metros adelante. Reduje la velocidad y me quedé en el carril derecho, tratando de convencerme de que solo había sido mi imaginación, que tal vez estaba demasiado cansado, pero entonces lo vi en el retrovisor. El sedán había frenado y estaba ahora detenido a la orilla de la carretera, como si estuviera esperando que yo lo alcanzara. No podía evitarlo.
Mis ojos iban y venían del camino al espejo. De alguna forma sentía que ese auto oscuro era más peligroso que cualquier bandido. Y el hombre sin rostro, no sé, pero era como si, aunque no tuviera ojos, pudiera verme perfectamente. No sé qué me impulsó a seguir adelante en lugar de detenerme o buscar un lugar seguro. Quizá fue el miedo, quizá fue la costumbre de los camioneros de no detenernos por tonterías. Lo que sí sé es que apreté el volante con todas mis fuerzas y aceleré, tratando de dejar atrás esa sensación de que algo no estaba bien. El sedán reapareció un par de kilómetros más adelante. Esta vez estaba estacionado a la mitad de un puente angosto, con las luces apagadas. Mi corazón empezó a latir como tambor y por un momento consideré detenerme y regresarme, pero sabía que no era opción. La carretera no tenía un retorno cercano y maniobrar un tráiler no es cosa fácil. Así que respiré hondo y avancé, concentrándome en no mirar hacia los lados. Justo cuando pasé a su lado, lo escuché. Una voz grave y gélida que parecía provenir de todas partes al mismo tiempo. «No te vas a ir tan fácil». Sentí que mi piel se erizaba y el volante tembló ligeramente en mis manos. No me atreví a mirar al sedán ni al retrovisor. Solo aceleré, ignorando cualquier regla de tránsito, decidido a dejar atrás esa maldita presencia. Logré llegar a Aguascalientes unas horas después. Estaba agotado y nervioso, así que decidí detenerme en una parada de camiones para descansar un rato. La cafetería estaba casi vacía, solo un par de traileros y un mesero que apenas levantó la vista cuando entré. Pedí un café cargado y un pan dulce, esperando que eso me calmara. Uno de los traileros, un hombre robusto y de bigote espeso, me miró con curiosidad y luego dijo: «Se te nota el susto, compa. ¿Qué viste en la libre?». Quise negarlo, pero mis manos temblaban ligeramente y el hombre lo notó. Con voz temblorosa le conté lo que había pasado, omitiendo algunos detalles porque todavía me sentía demasiado alterado. El hombre me miró fijamente y luego asintió con gravedad. «No eres el primero que lo ve. Dicen que ese carro aparece a los que van solos, especialmente en tramos como Zacatecas o San Luis. Mi compadre lo vio una vez, pero no vivió para contarlo». «¿Cómo que no vivió?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Lo encontraron en su cabina, muerto de un infarto. Dicen que cuando lo hallaron, sus ojos estaban abiertos de par en par, como si hubiera visto algo demasiado horrible para soportarlo». No pude dormir esa noche, así que decidí continuar mi camino, esperando que la luz del día me diera un poco de calma, y por un rato funcionó. El sol salió y todo pareció volver a la normalidad. El tráfico aumentó y con más vehículos alrededor me sentí menos vulnerable. Pero cuando llegué a una curva cerrada cerca de Lagos de Moreno, el ambiente volvió a cambiar. Todo se sentía más pesado, más denso. Y entonces, ahí estaba otra vez el sedán. Esta vez estaba cruzado a la mitad de la carretera, bloqueando el paso. Frené en seco, tratando de controlar los nervios. No podía rodearlo. La curva era demasiado estrecha y el barranco al lado era profundo. Bajé la ventana para gritar, pero antes de que pudiera decir algo, lo vi. El hombre sin rostro estaba de pie junto al coche, inmóvil, con la cabeza ligeramente inclinada hacia mí. Un terror indescriptible se apoderó de mí. No podía moverme, no podía pensar. Y entonces el hombre levantó una mano, señalándome. Fue como si esa acción rompiera algún tipo de barrera invisible, porque de pronto mi tráiler comenzó a temblar violentamente, como si algo estuviera golpeándolo desde dentro. Grité y cerré los ojos, apretando el volante con todas mis fuerzas. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando los abrí, el sedán y el hombre habían desaparecido. La carretera estaba despejada, como si nada hubiera pasado. Cuando finalmente llegué a Guadalajara, lo primero que hice fue buscar a un sacerdote. No soy una persona especialmente religiosa, pero sentí que necesitaba algún tipo de protección.
El padre me escuchó con atención y luego me dio una bendición. También me recomendó llevar conmigo una imagen de San Cristóbal, el santo de los viajeros. Desde entonces siempre llevo esa imagen en el tablero de mi camión y, aunque he vuelto a tomar la carretera libre, nunca lo hago de noche, porque hay cosas en esas carreteras que no pertenecen a este mundo, cosas que te pueden seguir hasta que las mires a los ojos, o lo que sea que tengan en lugar de ellos. Por eso, si alguna vez ves un sedán oscuro en la carretera, no te detengas. Acelera y no mires hacia atrás. Tal vez tengas suerte y no te siga. Aquella semana, llevaba un cargamento de maquinaria agrícola desde Celaya hasta un pueblo pequeño cerca de Puebla. El trabajo era sencillo, pero el horario no lo era tanto. La entrega debía hacerse temprano en la mañana y el camino me obligaba a viajar toda la noche. Sabía que eso significaba pelear contra el cansancio, pero confiaba en que la radio, mi termo de café y un par de estaciones de servicio serían suficientes para mantenerme alerta. No sabía que el verdadero problema no sería el sueño, sino algo mucho más siniestro. Eran cerca de las 8 de la noche cuando salí de la última caseta. El sol ya se había escondido y el cielo estaba tan oscuro que parecía una manta negra extendida hasta el horizonte. La carretera estaba vacía. Los únicos faros que veía eran los míos reflejándose en las señales metálicas. Me sentía tranquilo. La cabina de mi camión era como un refugio, un espacio donde el ruido del motor y el traqueteo de las ruedas marcaban un ritmo hipnótico. Sin embargo, esa paz comenzó a desmoronarse cerca de un tramo conocido como La Cuchilla, un desvío que atravesaba un pequeño cerro y que tenía fama de ser peligroso, tanto por los accidentes como por las historias que contaban los lugareños. Había escuchado rumores de todo tipo, desde ladrones que atacaban a los transportistas hasta leyendas de aparecidos que seguían a los camioneros. Pero nunca he sido supersticioso. Para mí, esos cuentos eran solo maneras de entretenerse en las estaciones de servicio. Mientras subía por la pendiente, el motor del camión gruñía bajo el esfuerzo. La noche estaba extrañamente silenciosa, como si la naturaleza hubiera contenido el aliento. De repente, algo en el espejo lateral capturó mi atención. Una luz, una sola luz, como la de una motocicleta. Primero pensé que era algún motociclista que había salido tarde y se había rezagado en la carretera. No era algo raro. Algunos viajeros solitarios preferían moverse de noche para evitar el tráfico. Sin embargo, había algo extraño en esa luz. Era demasiado tenue, casi apagada, y no se movía como lo haría una motocicleta común. Lo atribuí al cansancio. Me froté los ojos y seguí manejando. Pero la luz no desaparecía. Al contrario, parecía acercarse. Pasaron unos minutos antes de que finalmente la viera con claridad, una motocicleta negra, sin ningún detalle que llamara la atención. Lo más extraño era el silencio. A esa distancia debería haber podido escuchar el rugido del motor, pero no había nada, ni siquiera un zumbido. Cuando se colocó justo a mi lado, bajé la ventanilla, esperando escuchar algún ruido o ver al conductor. No había nadie. El asiento estaba vacío. Mis manos se crisparon en el volante. No podía apartar la vista de la motocicleta que se mantenía a la par del camión como si me estuviera observando. Intenté acelerar para dejarla atrás, pero la moto también aumentó su velocidad. No me atreví a frenar, no en ese tramo tan peligroso. El único pensamiento que cruzaba mi mente era llegar al siguiente poblado, donde pudiera detenerme y entender qué estaba pasando. Al cabo de unos minutos, la motocicleta se desvió repentinamente hacia un camino de terracería. La vi desaparecer entre los árboles y el silencio volvió. Pero mi tranquilidad no duró mucho. Más adelante, cuando me acercaba a una curva cerrada, las luces de la motocicleta reaparecieron en mi espejo lateral. Esta vez estaban mucho más cerca, casi pegadas a la puerta del copiloto. ¿Qué demonios es esto?,
murmuré para mí mismo, sintiendo un nudo formarse en mi garganta. Decidí encender la radio, buscando compañía en las voces de los locutores nocturnos, pero solo escuché estática. Cambié de estación varias veces, con los ojos pegados al camino, y al final apagué el aparato con frustración. Era como si todo en ese tramo estuviera fuera de lugar. Entonces ocurrió algo que me heló la sangre. La motocicleta se adelantó y se colocó frente a mi camión, moviéndose en zigzag como si intentara que la siguiera. Por un instante pensé que se trataba de alguna broma pesada, tal vez de alguien con un dron o algún truco. Pero esa idea se desmoronó cuando noté algo más. Las luces traseras de la moto parpadeaban de forma errática, como si estuvieran tratando de enviar un mensaje. Me obligué a reducir la velocidad. No sabía por qué, pero sentía que si seguía a toda marcha, algo terrible iba a suceder. Al cruzar la curva, vi lo que la motocicleta parecía estar advirtiendo. Una camioneta volcada bloqueaba casi todo el camino. Si no hubiera reducido la velocidad, habría chocado contra ella. Me detuve por completo y bajé del camión para revisar la escena. La camioneta estaba destrozada, como si hubiera dado varias vueltas antes de quedar atravesada en la carretera, pero no había señales de personas. Miré a mi alrededor buscando al conductor o algún pasajero, pero no había nadie. La motocicleta también había desaparecido. Decidí apartar los escombros lo mejor que pude y seguir mi camino. Algo en mi interior me decía que debía alejarme de ese lugar lo antes posible. Sin embargo, a medida que avanzaba, una sensación de inquietud crecía en mi pecho. Revisé mis espejos constantemente, esperando ver de nuevo aquella moto. Pasaron unos 20 minutos antes de que la calma regresara, o eso pensé. Cuando estaba a unos kilómetros de un pequeño poblado llamado La Soledad, la luz de la motocicleta reapareció. Esta vez no estaba detrás ni a un lado. Estaba frente a mí, a lo lejos, bloqueando el camino. Reduje la velocidad y encendí las luces altas, intentando obtener una mejor vista. Fue entonces cuando noté algo que me hizo dudar de mi propia cordura. Había una figura montada en la motocicleta, pero no era un ser humano. Era algo mucho más oscuro, una sombra con forma humanoide, pero sin rostro ni rasgos distinguibles. La figura levantó un brazo y señaló hacia el lado derecho de la carretera, donde había un barranco profundo. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. «Déjame en paz», grité, aunque sabía que no había nadie que pudiera escucharme. En un acto de pura desesperación, pisé el acelerador y me lancé hacia la figura, esperando que desapareciera. Pero justo antes de que pudiera alcanzarla, la moto se desvaneció en el aire, dejando solo el eco de mi bocina resonando en el vacío. Llegué al poblado temblando, con las manos sudorosas y el corazón latiendo a 1000 por hora. Aparqué el camión en una gasolinera y bajé para tomar aire fresco. El despachador, un hombre mayor con un sombrero desgastado, notó mi estado. «¿Está bien, joven?», preguntó con preocupación. Le conté lo que había pasado, aunque omití algunos detalles para no sonar como un loco. El hombre escuchó en silencio y luego asintió con gravedad. «Esa moto ya la han visto otros camioneros», dijo finalmente. «Dicen que es el espíritu de alguien que murió en un accidente por aquí. Aparece para advertir a los que están en peligro, pero si no le haces caso, bueno, mejor no averiguarlo». No respondí, solo asentí, pagué el combustible y me alejé de allí lo más rápido que pude. Esa fue la última vez que tomé la ruta de la cuchilla. Hasta el día de hoy, cuando estoy solo en la carretera, reviso los espejos con más frecuencia de la que debería. Tal vez es paranoia, o tal vez estoy esperando volver a ver aquella motocicleta silenciosa.